Día. Hola, ¿qué dicen? ¿Cómo están, Víctor? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Excelente. Yo decía recién cuando escuchaba parte del audio de la nota que le realizó Nicolás, que nos quedamos con ganas de algunos ejemplos más. Bueno, en definitiva, entiendo, corríjame, doctor, que estamos ante una situación de gran desconocimiento por parte nuestra de qué es lo que consumimos habitualmente. Sí, es real. O sea, nosotros tenemos un gran desconocimiento sobre un tipo de contaminantes que hemos fabricado los seres humanos, por así decirlo, y que han invadido el mundo, el planeta, en los últimos 30 años, 40 años. Y bueno, se ha comenzado a hablar de esto recién en el año 2000 a nivel internacional. Hay reuniones donde hablan sobre estos compuestos orgánicos persistentes que le dan el nombre o disruptores endocrinos, y recién la primer marco de ley comenzó a salir en el año 2006, y de ahí, bueno, podría llegar a decir que no hay una diferencia en lo que tenemos en nuestro país con el resto de los demás países del mundo. Lo único que hay algunos países que ya se han adelantado y han hecho algunas prohibiciones de algunos tipos de productos para disminuir un poco el contacto de la población con estos químicos, ¿no? ¿Cuáles serían esos productos y cómo llegan a nosotros? Mira, con ejemplos sí. concretos de lo diario. Mira, en lo diario son muchos los que nos llegan, por eso hay que ser muy cauto cuando vamos a dar esta información, porque no nos podemos volver fundamentalistas. O sea, llegar a esta situación nos ha tomado décadas, y salir de esta situación también nos va a tomar por lo mínimo una década, donde a través de la educación y de una información correcta para que la gente no tenga miedo y vayamos disminuyendo. Uno de los problemas que hoy tenemos, que nos aporta estos compuestos que le doy el nombre, que no lo doy yo, sino a nivel científico, se llama disruptores endocrinos, lo aporta una variedad de plásticos. Bueno, los plásticos hoy forman parte prácticamente de nuestro estilo de vida. Lo tenemos, nos están rodeando, por así decirlo, de todo punto de vista. Y nos llega mucho de ello vía alimentaria, porque los plásticos se lo utilizan como envases, digamos. Sí, mire, mientras usted, perdón, doctor, mientras usted nos cuenta esto, yo estoy mirando aquí en la mesa nuestra de trabajo, tenemos tres botellas de plástico, de agua. Bueno. Usted hablaba de un número en la base, sí. El número que tienen es el 1. Bien, el 1 es poliestireno terestalato, es uno de los plásticos que presentan menos problemas. Los envases de agua suelen tener el 1, suelen tener el 7. El 7 es una mezcla de plástico, entre los cuales el 60% de su construcción es bifenol A. El bifenol A, este compuesto que hoy la gente no está escuchando, un montón de nombres nuevos está escuchando, forma parte de la estructura de algunos tipos de plástico que exponen a los consumidores a estos químicos que, mientras más joven sea la persona que esté expuesta, más cuidados debemos tener. ¿Por qué? Porque este tipo de químicos no te van a traer un problema en forma inmediata. A ver, vos lo tomás hoy, no te va a pasar absolutamente nada. El problema es que a través de los años, el contacto con este producto va haciendo que se modifiquen en parte las hormonas nuestras. Las hormonas es el sistema que coordina todo, digamos, el funcionamiento de un ser vivo, tanto sea un animal, un ser humano, un insecto. Por lo cual, si yo tengo un químico que me modifica las hormonas, evidentemente estoy ante un problema. ¿Por qué? Porque las hormonas me marcan lo que es el desarrollo del ser a través de toda su vida. ¿Puede tener algo que ver con esto que usted menciona, doctor? Que hay en algunas personas, he detectado y seguramente a muchos les ha sucedido, que dicen no es lo mismo la botella de plástico que la botella de vidrio, incluso en el sabor. Y dicen, no, bueno, tal gaseosa, pero a mí tráeme botella de vidrio. Tiene razón la persona que hace esa evaluación, porque si bien estos químicos le aportan muy poco o nada de sabor, pero sí tener en cuenta que el líquido que contiene, si es ácido, es como puedo decirte, corrosivo, y ayuda o favorece que se desprenda este sabor. Entonces, por eso vos tenés una botella de Coca-Cola de vidrio y una botella de Coca-Cola de plástico, y si comparás los dos sabores, vas a notar una diferencia de sabor en la botella de vidrio. Volviendo a algún tipo de enfermedad que obviamente se puede generar con
un proceso, quizá con el paso de los años, a partir de la repetición en el hábito de consumo, a partir de líquidos o lo que fuera que pueden contener este tipo de plásticos, ¿en qué puede derivar? ¿Cuál puede ser un punto extremo sin generar tampoco esto que usted marcaba al comienzo, que sea una paranoia? Porque en definitiva... es un tema que hoy estamos tocando, y yo creo que va a ser conveniente que la gente que nos está escuchando volvamos a repetir este contacto con una frecuencia para ir aclarando este tema que de golpe por ahí es medio difícil de poderlo entender. Sí, señor. Entonces, a ver, por ejemplo, uno de los problemas que presentan los disruptores endocrinos es en las personas adultas una disminución de la calidad y cantidad de semen, o sea, tiene que ver con lo que es retención testicular en niños, que es la criptorquidia, hay pubertad precoz. Hoy tenemos en niñas, no en todas por supuesto, pero sí en algunas niñas, que entre los 5 y los 6 años comienza su cuerpito a modelarse, digamos, tendiendo a ser más tirando a lo que es una mujer, y tenemos en algunos casos que hay niñas que comienzan a menstruar entre los 9 y 10 años, algo que hace 30, 40 años atrás era entre los 12 y los 14 años. Todo esto tiene que ver con este tipo de problema. También otro tipo de avance de algunas enfermedades como la diabetes, como la obesidad y algunos tipos de cáncer como de mama, de próstata, de testículo, de tiroide. Hay trastornos cognitivos del aprendizaje. Ayer mientras hablaba con Nicolás, comentaba de que en el mundo el autismo, que es una patología neuropsiquiátrica, una de las más complejas, de las más difíciles, nosotros en la Argentina teníamos un caso cada 400, un caso cada 500 oscilaba hace 40 años atrás, y hoy estamos teniendo un caso cada 60, un caso cada 65, y hay lugares en el mundo como Corea del Sur que tiene un caso cada 35. Yo estoy en contacto con una doctora que es especialista en este tema, que es la doctora Leticia Domínguez Schaap, que es de Estados Unidos, como el doctor Javier Covarrubia, que es de México. Estos dos doctores son especialistas en este tipo de patología, de este tipo de trastorno, y vincula a este tipo de químicos a el aumento de este tipo de patología que está ocurriendo en todo el mundo. O sea, no es que nosotros acá en la Argentina estemos expuestos y en los otros lados no. Entonces, por eso esto es tan importante, y hablando recién, Víctor, con respecto a los plásticos, yo me preocupo mucho. Yo tengo dos nietas muy chiquitas que tienen 6 meses, y tengo 2 nietos, que uno tiene 6 y el otro tiene 8 años, y me preocupa muchísimo esto. Entonces, bueno, como yo vengo trabajando en esto, donde ha tenido repercusiones en otros lados, yo estoy viajando a distintos lugares del país y también a otros países hablando sobre estos temas, y bueno, lo primero que he hecho es que los nietos tengan mamaderas de vidrio. ¿Ese es el primer cambio que usted recomendaría? Claro, o sea, la mamadera de vidrio, ¿por qué? Porque cuando el bebé se despierta a las 3, 4 de la mañana, no hay nada más práctico que hoy la leche la tenemos lista en la heladera, la sacamos, lo ponemos en el microondas a determinada cantidad de segundos y sabemos que la leche está en la temperatura adecuada. Estos productos que se liberan de los plásticos, no de todos, pero sí de algunos plásticos, se aumenta, como son productos volátiles, al aumentar la temperatura favorece el paso del plástico hacia el líquido que está contenido dentro del plástico cuando aumenta la temperatura. Por eso no es que tenga que ver el microondas. Si vos calentás la leche digamos en un jarrito y después lo pones en la mamadera plástica, favorece esto. Ahora, vienen mamaderas plásticas que son de primera línea, que tienen un sello que dice BPA Free, que está en inglés, sería libre de bifenol A. Esas mamaderas plásticas de marcas internacionales vienen libres de este compuesto, digamos, indeseable que tienen algunas mamaderas. Pero ante la situación, prefiero sinceramente irme hacia las mamaderas de vidrio, que sí, de vez en cuando se rompe alguna y hay que reponerla. Ese es el problema de la mamadera de vidrio. Pero vuelvo a insistir para que la gente no se confunda, no tiene nada que ver el microondas en esto, simplemente que el envase, cuando lo calentamos, si tiene este tipo de químico, favorece el traspaso del envase hacia el líquido que es contenido. Me quedo pensando, además de toda esa información clara que nos acaba de dar y la recomendación para hacerlo más simple, usted nos dice, doctor, bueno, la mamá que nos está escuchando, si está a su alcance, si puede,
verifique el tipo de plástico, pero si no, vaya por la mamadera de vidrio, que es lo más simple. Y hablo del microondas, puntualmente aplicado a esto, pero también existe toda una idea que nos ha acompañado, no sé si a mi generación o en general a todos, desde hace muchos años de, no pongan las cosas en el microondas porque metés ahí y hace mal a la salud. ¿Eso existe? Muy buena su pregunta, porque permite aclarar un tema. A ver, los alimentos que son preparados en el microondas no ofrecen ningún tipo de peligro para el consumidor. Lo que sí hay que tener en cuenta que en el lugar donde uno coloca el microondas, que por supuesto es en la cocina, sí, esté ubicado en una posición tal donde la gente que trabaja en la cocina no esté muy próximo al microondas, porque en el momento que esté operando el microondas, de alguna forma emite un tipo de onda que durante unos minutos podemos estar expuestos. Entonces vale la pena tener eso en cuenta, pero no significa que el alimento que fue preparado, calentado, hablando claro para que la gente nos entienda, hoy el microondas para preparar comida es muy raro, son muy pocas las personas que preparan comida, generalmente el microondas para lo único que sirve es para calentar un alimento. Exacto. Entonces el tiempo de funcionamiento del aparato es relativamente corto, o sea, y salvo una persona que se quede mirando a ver cómo se calienta el alimento, que no es correcto, sí, que los hay, la exposición no es grande, digamos. Entonces, era lo que yo hablaba en un principio, no nos podemos volver fundamentalistas. Hoy el fundamentalismo está trayendo muchísimos problemas a nivel mundial, fundamentalismo de todo tipo, fundamentalismo político, económico, ambiental, esto nos genera y ni te cuento los fundamentalismos religiosos, lo que está pasando en el mundo. Yo creo que acá tenemos que ver la realidad que hoy estamos viviendo y a través de la educación y yendo a los colegios, hablando con los docentes, explicando, ¿para qué? Para que entremos en una línea que la rueda comience a andar en el lado positivo, que a través de la educación vamos a ir disminuyendo los riesgos, ¿no? Doctor, le quiero mandar un abrazo, muchas gracias por el tiempo, ha sido muy claro, es un tema con muchas aristas, muy interesante para seguir recorriendo. Mire, yo le aconsejo, yo tengo he editado un libro que habla sobre este tema, la primera edición fue en el año 2008, la segunda en el 2011 y afortunadamente se agotaron, así que ahora hemos hecho una nueva edición en el año 2015, en febrero, y hasta tiene un capítulo nuevo, aparte de tener todos los temas actualizados, tiene un capítulo nuevo que habla qué es el cáncer, porque hay tanta gente que habla sobre cáncer y algunos son profesionales, y hay un desconocimiento tan grande que el doctor Mario de Romedi, que es un prestigioso especialista en cáncer de la ciudad de Córdoba, que viaja por todo el mundo, escribió un capítulo, pero con la forma de que lo pueda entender cualquiera. Vale la pena por ahí leer eso para que la gente sepa la importancia que tiene la prevención para la cura de este tipo de enfermedad. Le mando un abrazo y le agradezco nuevamente. Gracias, doctor. Un gusto. Gracias, igualmente. El doctor Fernando Manero.